Cordial saludo, doctora Diana. Mi nombre es Richard Fernández, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, y me dispongo a hacer la presentación de la integración y planteamiento del problema, marco teórico y propuesta de método. Es importante resaltar que a raíz de las correcciones que se hicieron en los capítulos anteriores, pues decidí cambiar la población que se va a intervenir en la investigación y por lo tanto pues cambia desde el mismo título. Antes la población estaba o la investigación estaba dirigida hacia los docentes, ahora se dirige hacia los estudiantes. Por lo tanto, el título queda Comprensión de las dificultades en el aprendizaje en inglés desde las experiencias de los estudiantes del grado octavo del Colegio de Venecia. La pregunta general: ¿cómo experimentan las dificultades en el aprendizaje en inglés los estudiantes del grado octavo del Colegio Venecia IED? El objetivo de investigación, pues, comprender las dificultades en el aprendizaje en inglés desde las experiencias y percepciones de los estudiantes del grado octavo del Colegio Venecia. Objetivos específicos, pues se definieron tres objetivos que serían: identificar las principales dificultades, tanto pedagógicas, lingüísticas y motivacionales, que manifiestan los estudiantes del grado octavo en el aprendizaje en inglés. El segundo objetivo sería indagar los significados, percepciones y vivencias que otorgan los estudiantes del grado octavo a las barreras encontradas durante sus clases de inglés. Y el tercer objetivo sería analizar cómo las experiencias expresadas por los estudiantes del grado octavo influyen en su proceso de aprendizaje e interacción con la lengua extranjera. Bien, los supuestos teóricos. Entonces, las dificultades en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del grado octavo del Colegio Venecia no obedecen únicamente a vacíos lingüísticos, sino que están configurados principalmente por factores socioafectivos, como son la ansiedad y el temor al error, por las dinámicas pedagógicas de aula y por la significatividad de los estudiantes que los estudiantes le otorgan al idioma en su entorno cotidiano. Los ejes de análisis son pues, prácticas pedagógicas en la enseñanza bilingüe, que como dimensión extendida de las estrategias didácticas, y subdimensiones, estrategias y dinámicas de aula, explicaciones y ritmo, el uso de las TIC y, diferente material didáctico, la retroalimentación pedagógica también. En cuanto a la dimensión lingüístico-comunicativa, tendríamos las habilidades comunicativas y las brechas de base y de gramática que tienen los estudiantes. Los ejes de análisis tendríamos socioafectiva y emocional. La dimensión es que sería experiencias de los estudiantes. Y aquí está la ansiedad y la atención lingüística que sienten cuando hacen las actividades en clase en inglés. La percepción de autoeficacia, cuando los estudiantes dicen sí, yo puedo o esto no es para mí. ¿Sí? Los retos en el aula bilingüe, todas las actividades que les presentan en el aula de inglés. Y también tenemos la sociocultural y familiar, que son las significatividades del idioma, lo que representa el idioma para los estudiantes, y el entorno y el acompañamiento, que se refiere a la red de apoyo que tienen desde sus familias o con los mismos compañeros en el colegio. Bien, el método y diseño. El enfoque metodológico pues, es una investigación cualitativa con diseño descriptivo fenomenológico, pues siendo un tipo de estudio de investigación educativa de carácter cualitativo y alcance descriptivo comprensivo. Los participantes, la muestra, pues serían los estudiantes del grado octavo del Colegio Venecia IED. Se estima la participación entre 20 a 30 estudiantes. Claro que esto estaría por revisarse. Las técnicas e instrumentos sería una técnica de recoger información de entrevistas semiestructurada, un grupo focal y un análisis documental. Los instrumentos pues serían una guía de entrevista, también una guía para atender el grupo focal y una ficha de análisis documental. La validez y confiabilidad del instrumento sería una validación por expertos de ser necesario, pues validación por expertos, triangulación de información obtenida a través de diferentes técnicas, coherencia entre categorías de análisis, objetivos y preguntas de investigación. El método de análisis de datos sería un análisis de contenido, categoría narrativa, codificación abierta y acción de los relatos transcritos, utilizando la matriz de ejes temáticos.
También están las experiencias pedagógicas tanto de los docentes como de estudiantes, las estrategias de enseñanza bilingüe y pues cómo las perciben los estudiantes, discursos relacionados con la enseñanza de aprendizaje de una segunda lengua. En conclusiones, tenemos pues fortalezas que permiten visibilizar las experiencias reales de los adolescentes para transformar la práctica docente en el área del inglés. Como oportunidades pues se nos ofrecen insumos cualitativos para mejorar los planes de estudio y el clima escolar en el Colegio Venecia. Como debilidades podríamos tener la poca motivación por parte de los estudiantes para la adquisición de una segunda lengua y el pobre contacto con el segundo idioma aparte del contexto escolar, o sea, en sus propios contextos de sus casas es muy raro que algún estudiante tenga contacto con el inglés. Como amenazas, pues tenemos los tiempos limitados para el desarrollo del bilingüismo en el currículo y la disponibilidad de recursos para actividades que fortalezcan el bilingüismo. Como futuros trabajos estaría pues, la formulación de una propuesta pedagógica orientada a la reducción del filtro afectivo y el fortalecimiento de la producción oral o el speaking mediante proyectos significativos para la básica secundaria. Muy rápido. Planteamiento del problema de investigación, pues ya está definida más o menos la historia del problema desde el Colegio Venecia y las necesidades que tenemos de afrontar esta problemática que nos está presentando, sobre todo en secundaria. En el contexto internacional tenemos en diferentes países en los estudios sobre todo en los estudios empíricos que se realizaron de diferentes países, se aborda también la preocupación por las experiencias que tienen los estudiantes y cómo se acercan hacia el aprendizaje del inglés con las diferentes estrategias que utilizan los docentes. En el contexto nacional pues tenemos la normatividad y la legislación nacional, con el Plan Nacional de Bilingüismo, con el Plan Distrital de Bogotá Bilingüe, y demás políticas que se manejan a nivel público. Y en el contexto local, pues tenemos el Colegio Venecia, que es perteneciente a uno de los 12 colegios con modelo educativo bilingüe en el ámbito público, estamos hablando, ¿cierto? Y pues por lo cual se hace necesaria pues que los estudiantes como que se acerquen un poco más al bilingüismo. En cuanto a la justificación, pues tenemos la justificación teórica, que estamos hablando, pues la comunicación no es solo aprender a decir palabras sueltas, sino pues es importantísimo que se pueda manejar el idioma en un contexto real. La justificación metodológica, pues se justifica desde el punto de vista que estamos hablando de una investigación cualitativa y podemos comprender mejor las percepciones y las experiencias de los estudiantes. Y la justificación social, pues hablamos de una relevancia social y pues darnos cuenta que el inglés en este momento es la lengua franca con la cual pues se comunican las diferentes culturas, más cuando estamos hablando de una globalización y pues los beneficios, así como los problemas que la misma trae. En el marco teórico, pues se trata de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, se presentan algunos antecedentes y se hace la matriz de antecedentes, las prácticas pedagógicas de enseñanza bilingüe, estrategias didácticas que pueden facilitar el acercamiento del idioma hacia los estudiantes y las experiencias de los estudiantes. Pues por ahora no es más, doctora, le agradezco mucho su atención y espero pues que sea suficiente el trabajo. Muchísimas gracias, muy amable doctora, que esté.